Llevaba 4 días atrapada en el fondo del pozo, sin comida, sin esperanza. Gritó hasta quedar ronca, pero nadie vino. Cuando el guerrero apache escuchó sus gritos débiles, miró hacia abajo y vio el problema: 15 metros de profundidad, sin cuerda, sin manera de bajar. Tenía dos opciones: irse y dejarla morir, o arriesgar su vida de manera que parecía imposible. Eligió lo imposible. En las tierras áridas del norte de Chihuahua, donde el sol castigaba sin piedad durante el día y las temperaturas caían drásticamente durante la noche, existía un pequeño rancho aislado llamado Rancho Esperanza. El nombre era irónico, considerando que muy poca esperanza florecía en ese pedazo de tierra seca, donde la supervivencia era una batalla diaria contra los elementos. Clara Sandoval tenía 27 años y había conocido más adversidad en su corta vida de la que la mayoría de las personas experimentan en toda una existencia. Era una mujer de estatura mediana, aproximadamente 1,65 m, con complexión delgada que hablaba de años de trabajo duro y comidas ocasionalmente escasas. Su cabello era castaño oscuro, casi negro, generalmente recogido en una trenza práctica que mantenía alejado de su rostro mientras trabajaba bajo el sol implacable. Sus ojos eran de un café claro inusual, casi dorados cuando la luz los alcanzaba de cierta manera, y llevaban en ellos una mezcla de determinación férrea y tristeza profunda que contaba historias sin necesidad de palabras. Su piel, naturalmente clara en su juventud, ahora estaba bronceada y curtida por años de exposición constante al sol del desierto. Tenía manos callosas de mujer que había trabajado tierra dura, que había cargado agua pesada, que había construido cercas y reparado techos, y hecho todo el trabajo físico que generalmente se consideraba dominio de hombres. No eran manos bonitas, pero eran manos fuertes, capaces, manos que hablaban de supervivencia y resiliencia. Clara había quedado viuda hace 3 años, cuando su esposo, Roberto, murió de fiebre que ningún médico en la región pudo curar. Lo había enterrado ella misma en la pequeña colina detrás del rancho, cavando la tumba con sus propias manos, porque no había nadie más para hacerlo. No habían tenido hijos, una bendición en retrospectiva, dado lo difícil que sería criar niños sola en este lugar inhóspito, pero también una maldición porque significaba que estaba completamente sola. El rancho que ahora manejaba por sí misma era pequeño, apenas 100 hectáreas de tierra mayormente inadecuada para agricultura, pero que podía sostener algunas cabezas de ganado si eras cuidadoso con el pastoreo y si tenías acceso confiable a agua. Ese acceso a agua era proporcionado por un pozo que el padre de Roberto había cavado hace 30 años, un pozo profundo que alcanzaba acuífero subterráneo y que nunca se secaba completamente incluso durante las sequías más severas. Ese pozo, que medía aproximadamente 15 metros de profundidad y 1 metro de diámetro, era línea de vida del rancho. Sin él, Clara habría tenido que abandonar la propiedad hace mucho tiempo, mudarse al pueblo más cercano que estaba a 2 días de viaje a caballo, intentar encontrar trabajo como sirvienta o lavandera o cualquier otro empleo mal pagado, disponible para mujeres sin educación formal y sin familia que las apoyara. Pero el pozo requería mantenimiento constante. Las paredes, construidas de piedra sin mortero en algunos lugares, ocasionalmente se deterioraban. El balde y la cuerda necesitaban ser reemplazados regularmente, y periódicamente el pozo necesitaba ser limpiado de sedimentos y escombros que se acumulaban en el fondo, un trabajo peligroso que generalmente requería que alguien bajara al pozo, atado a una cuerda fuerte, para despejar los bloqueos. Era exactamente este tipo de mantenimiento lo que Clara había estado intentando hacer ese fatídico día de septiembre de 1883, cuando todo salió terriblemente,
horriblemente mal. Había notado que el flujo de agua del pozo había disminuido durante las últimas semanas, señal de que probablemente había bloqueo en el fondo que necesitaba ser despejado. En circunstancias normales, habría pedido ayuda de uno de los rancheros vecinos. Habría ofrecido pagar con trabajo o trueque, por asistencia de alguien con experiencia en este tipo de tarea peligrosa. Pero las circunstancias normales se habían vuelto cada vez más raras en los últimos meses. La región había visto aumento en actividad apache, guerreros que cruzaban desde sus territorios en las montañas para hacer incursiones contra asentamientos mexicanos. Varios ranchos cercanos habían sido atacados, ganado robado, algunas personas muertas. Los sobrevivientes habían abandonado sus propiedades, huyendo a pueblos más grandes, donde había protección de soldados. Los pocos rancheros que quedaban en el área se habían vuelto más aislados, más cautelosos, menos dispuestos a alejarse de sus propias propiedades para ayudar a vecinos. Clara lo entendía, no los culpaba, pero significaba que estaba más sola que nunca, más dependiente de sí misma para todo. Así que esa mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el aire frío de la noche, Clara había tomado la decisión de intentar limpiar el pozo ella misma. Tenía cuerda, tenía el arnés que Roberto había usado para este propósito. Era peligroso, sí, pero no imposible. Y si no lo hacía, si permitía que el pozo continuara bloqueándose, eventualmente perdería acceso al agua completamente. Había pasado primera hora de la mañana preparándose cuidadosamente. Ató la cuerda alrededor del poste de madera grueso que servía como soporte para el balde del pozo, probando múltiples veces para asegurarse de que el nudo fuera seguro. Ató el otro extremo alrededor de su cintura en arnés de seguridad, que había practicado atar y desatar varias veces para asegurarse de que pudiera hacerlo correctamente. Preparó herramientas que necesitaría, un cubo pequeño para sacar escombros, una pala de mano, trapos para limpiar las paredes del pozo. Las metió en una bolsa de lona que colgó de su cinturón. Trajo lámpara de aceite, sabiéndose que estaría oscuro en el fondo del pozo incluso durante el día. Antes de comenzar su descenso, miró alrededor de la propiedad vacía, sintiendo peso de su soledad más agudamente que de costumbre. Si algo salía mal, no había nadie para ayudarla. Nadie sabía que estaba haciendo esto. Podría gritar durante horas y nadie le escucharía. Probablemente es estúpido hacer esto sola, murmuró para sí misma, su voz sonando fuerte en el silencio de la mañana. ¿Pero qué opción tengo? Con esa pregunta retórica sin respuesta, comenzó su descenso. Ir hacia abajo fue lento pero manejable. Se bajó mano sobre mano, sus pies encontrando compra contra las paredes irregulares del pozo, la cuerda sosteniéndola de manera segura. La luz del día arriba se hizo más y más distante, reemplazada por oscuridad fría y húmeda que olía a tierra y agua estancada. Tomó casi 15 minutos alcanzar el fondo. Cuando sus pies finalmente tocaron el fondo lodoso del pozo, encendió su lámpara de aceite, el pequeño círculo de luz apenas empujando la oscuridad. El problema era exactamente lo que había sospechado. Una acumulación de sedimento, piedras pequeñas y lo que parecía ser rama grande que se había caído o sido arrojada al pozo en algún momento. Todo esto estaba bloqueando el flujo de agua del manantial subterráneo. Clara se puso a trabajar, usando su pala de mano para despejar el sedimento, llenando su cubo y luego tirando de la cuerda para señalar que estaba listo para ser subido. Había atado segunda cuerda más delgada al cubo para este propósito, pudiendo subirlo y bajarlo sin tener que subir ella misma. El trabajo era tedioso, agotador, y después de una hora, en el fondo del pozo, Clara estaba empapada en sudor, a pesar del aire frío. Sus brazos dolían por el esfuerzo constante de cavar y levantar. Pero estaba progresando. Ya podía ver agua fluyendo más libremente del manantial, el bloqueo despejándose poco a poco.
Fue mientras estaba tratando de remover la rama grande, tirando de ella con toda su fuerza, que todo salió mal. La rama estaba más firmemente atascada de lo que había pensado. Cuando finalmente cedió, lo hizo súbitamente, enviando a Clara tambaleándose hacia atrás. Su pie resbaló en el lodo, su equilibrio se perdió y cayó pesadamente contra la pared del pozo. El impacto fue suficientemente fuerte para desalojar varias piedras grandes de la pared, parte de la mampostería vieja que había comenzado a deteriorarse. Las piedras cayeron, una golpeando su hombro con fuerza que la hizo gritar de dolor, otra golpeando la cuerda que la sostenía. Clara vio, con horror que parecía ralentizar el tiempo mismo, cómo la cuerda comenzaba a deshilacharse bajo el impacto de la piedra filosa. Alcanzó hacia ella instintivamente, pero era demasiado tarde. Con sonido de chasquido que sonó obscenamente fuerte en el espacio confinado, la cuerda se rompió. El extremo que había sido atado al poste arriba desapareció hacia la superficie, demasiado rápido para que lo atrapara. El otro extremo, todavía atado alrededor de su cintura, cayó inútilmente a sus pies. Por un momento, Clara simplemente se quedó congelada, su mente negándose a procesar completamente lo que acababa de suceder. Luego la realidad se estrelló sobre ella con peso que casi la dobló. Estaba atrapada. A 15 metros bajo tierra, sin cuerda, sin manera de subir. ¡No! El grito salió de ella sin pensamiento consciente, resonando contra las paredes del pozo. ¡No! ¡No! Se lanzó hacia la pared, sus manos buscando desesperadamente algún asidero, alguna manera de trepar. Pero las paredes, aunque irregulares, no ofrecían nada lo suficientemente sustancial para soportar su peso. Sus dedos resbalaban en la piedra húmeda, sus uñas rompiéndose mientras arañaba inútilmente buscando compra que no existía. «¡Ayuda!», gritó hacia el pequeño círculo de luz del día arriba. «¡Alguien, ayuda!». Pero incluso mientras gritaba, sabía la futilidad de ello. El rancho más cercano estaba a más de 3 kilómetros de distancia. El pueblo estaba a 2 días de viaje. No había nadie lo suficientemente cerca para escuchar sus gritos. Clara gritó de todos modos. Gritó hasta que su garganta estaba cruda, hasta que su voz se volvió ronca, hasta que apenas podía producir más que susurro áspero. Gritó porque la alternativa era aceptar su situación, y no estaba lista para hacer eso todavía. Finalmente, cuando su voz completamente falló y su garganta ardía con cada aliento, se deslizó por la pared hasta sentarse en el lodo frío en el fondo del pozo. Su lámpara de aceite todavía ardía, creando sombras danzantes en las paredes, pero sabía que no duraría mucho, tal vez algunas horas más antes de que se agotara el aceite y quedara en oscuridad completa. El primer día fue el peor en términos de shock emocional. Clara alternaba entre pánico, donde intentaba escalar las paredes hasta que sus dedos sangraban, y desesperación donde simplemente se sentaba llorando, su mente incapaz de aceptar completamente que esto estaba sucediendo realmente. Tenía agua, al menos. El manantial que había estado desbloqueando proporcionaba flujo pequeño pero constante de agua fresca. No era ideal, saliendo directamente de la tierra sin filtrar, probablemente contaminada con quién sabe qué, pero era agua. No moriría de sed, al menos no inmediatamente, pero no tenía comida, no había traído nada excepto las herramientas para limpiar el pozo. Su estómago, que había estado vacío desde su desayuno, ligero de tortillas y frijoles, antes del amanecer, comenzó a retorcerse con hambre para la tarde. Cuando su lámpara de aceite finalmente se apagó esa primera noche, la oscuridad que descendió fue absoluta, completa de manera que Clara nunca había experimentado. Era oscuridad tan total que no podía ver su propia mano frente a su cara, oscuridad que presionaba contra sus ojos como peso físico.
En esa oscuridad, los sonidos se volvieron amplificados. El goteo del agua del manantial sonaba como trueno. Su propia respiración era rugido en sus oídos. El ocasional crujido de piedras, asentándose, la hacía saltar, su imaginación poblando la oscuridad con todo tipo de horrores, ratas, serpientes, arañas, cosas que podrían estar compartiendo este espacio con ella sin que lo supiera. No durmió esa primera noche. El frío, el miedo, el hambre, todo conspiraba para mantenerla dolorosamente despierta. Simplemente se acurrucó en el lodo, temblando, esperando que el sol saliera arriba y trajera aunque fuera pequeño círculo de luz indirecta al fondo del pozo. El segundo día trajo nueva tortura, esperanza. Clara pasó horas mirando hacia arriba al círculo de cielo arriba, esperando, orando que alguien pasara. Un viajero perdido, un ranchero buscando ganado extraviado, cualquiera, gritó periódicamente, aunque su voz era apenas susurro áspero ahora. Ayuda, estoy aquí, en el pozo, pero nadie vino. El círculo de cielo arriba permaneció vacío excepto por ocasional pájaro que volaba a través de él. Para la tarde del segundo día, el hambre se había vuelto dolor constante y roedor en su vientre. Intentó ignorarlo, intentó enfocarse en mantenerse viva, pero era imposible ignorar completamente. Bebió más agua del manantial, aunque sabía que agua sola no podría sostenerla indefinidamente. La segunda noche fue aún peor que la primera. Ahora, además del frío y el miedo y la oscuridad, agregó agotamiento físico que hacía que cada parte de su cuerpo doliera y hambre que hacía que su estómago se retorciera en nudos dolorosos. Durmió en fragmentos cortos, despertando frecuentemente de pesadillas donde estaba enterrada viva, donde las paredes del pozo se cerraban sobre ella, donde se ahogaba en el lodo. El tercer día, Clara comenzó a sentir los efectos reales de privación. Su pensamiento se volvió menos claro, su mente vagando ocasionalmente, antes de que se obligara de vuelta al presente. La sed, a pesar del agua disponible, se volvió constante porque estaba bebiendo agua cruda que probablemente estaba causando más daño que bien. Su estómago comenzó a dolerle no solo de hambre, sino de náusea de beber agua contaminada, sin nada de comida para amortiguar sus efectos. Imaginaba que escuchaba voces, pisadas arriba, solo para darse cuenta de que era viento o pájaros, o su propia imaginación desesperada, creando sonidos de esperanza donde no existían. Para la tarde del tercer día, Clara se encontró hablando en voz alta, manteniendo conversaciones con Roberto, con sus padres muertos, con Dios, con cualquiera que pudiera estar escuchando. «No creo que esto sea tu plan», le dijo a Dios, su voz rota apenas más que susurro. «Sobreviví a perder a Roberto. Sobreviví a estar sola durante 3 años. Todo para morir en el fondo de mi propio pozo. Eso parece cruel». No hubo respuesta. Por supuesto, solo el goteo constante del agua y el susurro del viento arriba. «Tal vez soy tonta», continuó, hablando porque el sonido de su propia voz, por ronca que fuera, era mejor que silencio completo. «Tal vez debía haber vendido el rancho, mudado al pueblo, buscar nuevo esposo, vivir vida normal, pero era mi hogar. El único pedazo de Roberto que me quedaba. ¿Cómo se supone que lo deje ir?» Para la tercera noche, Clara había comenzado a aceptar que probablemente moriría aquí. Era pensamiento extrañamente tranquilizador, de cierta manera retorcida. El miedo constante, la esperanza desesperada, todo eso era agotador. Simplemente aceptar lo inevitable traía tipo de paz. «Al menos estaré con Roberto pronto», murmuró en la oscuridad. Eso es algo, pero incluso mientras decía las palabras, parte de ella se rebelaba contra ellas. Parte de ella, parte que había sobrevivido 3 años sola en rancho, que la mayoría de hombres considerarían demasiado difícil de manejar, se negaba a rendirse tan fácilmente. «Todavía no», se dijo firmemente. «No estoy muerta todavía. Donde hay vida,
hay esperanza. Eso es lo que mamá siempre decía. Donde hay vida, hay esperanza. El cuarto día amaneció encontrando a Clara en estado que rayaba en delirio. Había dormido mal, plagada de sueños febriles que mezclaban memoria con fantasía. Se despertó sin estar completamente segura de dónde estaba, por momento confuso, antes de que realidad se estrellara de regreso. Su cuerpo estaba comenzando a apagarse. 4 días sin comida, bebiendo solo agua contaminada, expuesta a frío cada noche, el estrés y el miedo constantes. Todo estaba pasando factura. Se movía con lentitud, sus músculos débiles y temblorosos. Su pensamiento era nebuloso, pensamientos tardando más tiempo en formarse, pero todavía gritaba periódicamente, aunque su voz era ahora apenas audible incluso para sus propios oídos. «Ayuda», susurraba hacia el círculo de luz arriba. «Por favor». Alguien. Era media mañana del cuarto día cuando finalmente, milagrosamente, alguien escuchó. Kuruk había estado viajando solo durante 3 días, regresando de misión de reconocimiento que su jefe le había enviado. Era guerrero apache de la banda de Cochise, 32 años de edad, y en su mejor momento físico. Su nombre, Kuruk, significaba oso en lengua de su pueblo, y era apropiado para hombre que poseía fuerza y resistencia que incluso otros guerreros respetaban. Medía casi 1,80 m, alto para apache, con complexión masiva de músculos desarrollados por vida de constante actividad física. Su pecho era ancho, sus brazos gruesos, sus manos grandes y callosas de años de trabajar con herramientas, armas y la tierra misma. Su rostro era marcado por cicatrices pequeñas, recuerdos de batallas y accidentes, pero sus rasgos eran fuertes y definidos, con mandíbula cuadrada y nariz que había sido rota y sanado ligeramente torcida. Su cabello era negro como ala de cuervo, tradicionalmente largo, alcanzando más allá de sus hombros, generalmente atado con banda de cuero cuando viajaba, pero dejado suelto en campamento. Sus ojos eran oscuros, penetrantes, tipo de ojos que perdían poco y que habían visto demasiada violencia en su vida relativamente corta. Kuruk era conocido en su banda no solo por su fuerza física, sino por su compasión inusual, particularmente hacia aquellos más débiles o vulnerables. Era resultado directo de su propia historia. De niño, había quedado huérfano cuando tenía 8 años, cuando su aldea fue atacada por soldados mexicanos. Sus padres habían sido asesinados junto con muchos otros. Kuruk, junto con su hermana menor Kaya, habían sobrevivido solo porque una anciana de la tribu los había escondido en cueva en las montañas. Durante días después de la masacre, habían estado solos, hambrientos, aterrorizados, esperando que los soldados regresaran para terminar el trabajo. Fue un guerrero llamado Nantan quien eventualmente los había encontrado, quien los había alimentado, vestido, llevado de regreso a lo que quedaba de su banda. Nantan se había convertido en figura paterna para Kuruk, enseñándole habilidades de guerrero, pero también inculcando en él valores de compasión y honor. Fuerza sin compasión es solo brutalidad, Nantan solía decir. Cualquier animal puede ser fuerte, se necesita verdadero guerrero para ser fuerte y bondadoso. Esas palabras habían moldeado a Kuruk profundamente. Sí, era guerrero feroz. Había matado hombres en batalla, había participado en incursiones contra asentamientos enemigos, pero también era conocido por perdonar cuando otros habrían matado, por ayudar cuando otros habrían pasado, por ver humanidad en aquellos que su cultura consideraba enemigos. Era exactamente esta combinación de fuerza y compasión que lo hacía persona perfecta para encontrar a Clara en su momento de necesidad más desesperada. Kuruk estaba cruzando territorio que técnicamente era tierra mexicana, moviéndose con cautela, porque aunque estaba solo y no buscaba conflicto, sabía que soldados mexicanos dispararían primero y harían preguntas después si lo vieran. Estaba buscando sendero que lo llevaría de regreso a territorio más seguro,
cuando escuchó el sonido. Al principio, pensó que era pájaro, un llamado débil, distante, apenas audible sobre el viento. Pero entonces lo escuchó nuevamente, y había algo sobre ello que no sonaba como ningún pájaro que conociera. Kuruk se detuvo, su cuerpo automáticamente cayendo en postura de alerta de guerrero. Sus ojos escanearon el paisaje alrededor, buscando fuente del sonido. Su mano se movió al cuchillo en su cinturón, precaución que era segunda naturaleza después de años de vivir en tierra donde peligro podía venir de cualquier dirección. El sonido vino nuevamente, más claro esta vez, y definitivamente no un pájaro. Era voz humana, débil y ronca pero innegablemente humana. Ayuda, apenas más que susurro arrastrado por el viento. Por favor, Kuruk se movió hacia el sonido, sus pies encontrando compra silenciosa en el suelo pedregoso mientras se acercaba. Vio el rancho entonces, pequeño y aparentemente abandonado, una casa de adobe con techo parcialmente colapsado, un corral vacío, señales de negligencia y abandono, y un pozo de piedra con poste de madera arriba, cuerda colgando flojamente, claramente rota. El sonido venía del pozo. Kuruk se acercó cautelosamente, todavía no seguro de qué esperaba encontrar. ¿Una trampa? ¿Un truco para atraer a viajeros desprevenidos? Había escuchado de tales cosas, pero cuando llegó al borde del pozo y miró hacia abajo, lo que vio eliminó cualquier pensamiento de trampa o peligro de su mente. A lo que parecían ser 15 metros o más de profundidad, podía ver apenas figura sentada en el fondo. Cabello oscuro, ropa rasgada y sucia, un rostro pálido que giraba hacia arriba cuando sintió su presencia bloqueando la luz. ¡Ayuda! La voz era femenina, desesperada, quebrada por deshidratación y uso excesivo. Por favor, ayúdame. Kuruk evaluó la situación con ojos de guerrero, entrenado para resolver problemas rápidamente. El pozo era profundo, muy profundo. Las paredes eran piedra, lisas en algunos lugares, irregulares en otros, pero no lo suficientemente irregulares para proporcionar ruta de escalada. La cuerda que había sido usada estaba rota, extremo colgando inútilmente a mitad de camino hacia abajo. No tenía cuerda propia, sus suministros de viaje eran mínimos, estilo Apache, solo lo esencial. No tenía manera obvia de bajar al pozo o de sacar a quien estuviera atrapado allá abajo. La mayoría de los hombres, enfrentados con esta situación, habrían dicho que era imposible. Habrían expresado simpatía, tal vez habrían ido a buscar ayuda, aunque ayuda pudiera estar días de distancia. Para cuando regresaran, la persona en el pozo estaría muerta. Kuruk miró las posibilidades. Miró su propia ropa, su fuerza considerable, el poste de madera del pozo, y tomó decisión que requería tipo de coraje que iba más allá de valentía de batalla. «Aguanta», gritó hacia abajo en español entrecortado. «Yo ayudar, no dejar». Comenzó a quitarse su ropa, su camisa de cuero, su cinturón, todo lo que pudiera ser atado juntos para crear línea. ¿Funcionaría? Probablemente no. Incluso con toda su ropa atada, no tendría suficiente longitud para alcanzar 15 metros. Pero mientras trabajaba, su mente seguía resolviendo el problema, buscando solución. Y entonces lo vio. El poste de madera del pozo. Era grueso, fuerte, profundamente plantado. Si pudiera atarse a él, si pudiera usar su propio cuerpo como ancla, era plan insano, peligroso más allá de razón. Requeriría que confiara completamente en su propia fuerza, en su capacidad de soportar peso que arrancaría piel de sus manos, que podría dislocar sus hombros, que podría matarlo si perdía agarre incluso por segundo. Pero era única opción que veía. Kuruk ató su camisa de cuero alrededor del poste del pozo, probando el nudo múltiples veces para asegurarse de que sostendría. Entonces ató el otro extremo alrededor de su propia cintura, creando arnés improvisado. Probó su peso contra él,
permitiendo que la camisa de cuero tomara su peso completo. El nudo sostuvo. «Escucha», gritó hacia el pozo. «Voy a bajar, usar mi cuerpo como cuerda. Cuando llegue, tú agarrar. ¿Entiendes? Desde abajo, voz débil y confusa. ¿Qué? ¿Cómo? Solo confía», respondió Kuruk. Y entonces, antes de que pudiera reconsiderar la locura absoluta de lo que estaba a punto de intentar, comenzó a descender al pozo. Fue inmediatamente obvio que esto iba a ser peor de lo que había anticipado. El borde del pozo era piedra áspera, no suavizada por años como habría sido en pozo más viejo. Mientras comenzaba a dejarse caer, sosteniendo su peso con brazos extendidos arriba, el borde de piedra inmediatamente comenzó a raspar contra sus costados, sus brazos, cualquier piel expuesta. Pero eso era solo comienzo. Conforme descendía, bajándose mano sobre mano, permitiendo que su cuerpo se extendiera completo, mientras la camisa atada a su cintura tomaba cada vez más de su peso, el cuero comenzó a cortar en su piel. No era cuerda diseñada para esto, era simplemente ropa, y los bordes cortaban como cuchillos mientras soportaban sus 100 kilos completos. El dolor era cegador. Kuruk apretó sus dientes, negándose a gritar, negándose a mostrar debilidad incluso, aunque no hubiera nadie excepto mujer desconocida abajo para presenciarlo. Esto era prueba de su fuerza, de su determinación, de su voluntad. Sus manos, agarrando el borde del pozo arriba, comenzaron a sangrar casi inmediatamente. La piedra áspera desgastaba su piel con cada pequeño ajuste de posición. Podía sentir sangre caliente goteando por sus brazos, haciendo su agarre resbaladizo, peligrosamente inestable. Pero continuó bajando, centímetro por centímetro, su cuerpo estirándose más y más, sus brazos temblando con esfuerzo de sostener posición. Podía escuchar a la mujer abajo ahora, no palabras, solo sollozos de alivio mezclados con miedo. «Casi, allá», jadeó, su voz tensa con esfuerzo. «Alcanza mis piernas cuando puedas». Clara, mirando hacia arriba con incredulidad absoluta, vio lo que este extraño estaba haciendo. Estaba literalmente usando su propio cuerpo como cuerda humana, estirándose desde el borde del pozo, su cuerpo formando puente entre arriba y abajo. Podía ver sangre goteando de sus manos. Podía ver cómo sus músculos temblaban con esfuerzo. Cuando sus pies finalmente bajaron lo suficiente, Clara alcanzó con manos temblorosas. Sus dedos tocaron su bota, luego agarraron su tobillo. El contacto fue señal para Kuruk. «Agarra fuerte», ordenó. «Voy, tirarte, arriba». Lo que siguió fue una de las hazañas de pura fuerza física más extraordinarias que cualquier persona pudiera intentar. Kuruk, ya sosteniendo su propio peso en posición que destrozaba cada músculo de su cuerpo, ahora tenía que tirar hacia arriba no solo a sí mismo, sino a otra persona adulta. El peso adicional de Clara casi lo arrancó inmediatamente del borde del pozo. Por momento terrible, su agarre comenzó a resbalar, sus dedos sangrantes perdiendo compra en la piedra áspera. Pero con grito que era mitad dolor, mitad pura determinación, ajustó su agarre, sus músculos hinchándose con esfuerzo que parecía sobrehumano. «Trepa, mi cuerpo», jadeó. «Usa como escalera». Clara, operando en pura adrenalina y voluntad de sobrevivir, comenzó a trepar. Sus manos agarraron sus piernas, su cintura, sus hombros, cada movimiento hacia arriba ayudándola a alcanzar más cerca del borde del pozo. Para Kuruk era agonía. Su piel estaba siendo arrancada, donde la camisa de cuero cortaba en su cintura. Sus manos estaban destrozadas, huesos visibles a través de carne desgarrada. Sus hombros sentían como si estuvieran siendo arrancados de sus cóncavas. Pero no soltó, no podía soltar, porque soltar significaba que ambos caerían. Finalmente, después de lo que pareció eternidad, pero probablemente fue solo minutos, Clara alcanzó suficientemente alto para agarrar el borde del pozo ella misma.
Con último impulso de energía, se tiró sobre el borde, colapsando en el suelo seco arriba, sollozando con alivio y agotamiento. Kuruk, liberado de su peso, pero apenas capaz de moverse él mismo, logró de alguna manera tirar de sí mismo arriba también. Rodó lejos del pozo, acostándose boca arriba en el suelo, cada aliento una agonía, cada parte de su cuerpo gritando con dolor. Por largo tiempo, ambos simplemente yacieron allí, demasiado exhaustos para moverse, demasiado abrumados para hablar. El sol del mediodía golpeaba sobre ellos, caliente después del frío del pozo, casi reconfortante a pesar de su intensidad. Finalmente, Clara encontró fuerza para girar su cabeza y mirar al hombre que la había salvado. Lo que vio la hizo jadear horrorizada. Sus manos eran masa de carne sangrante, destrozada más allá de cualquier cosa que hubiera visto. La piel había sido completamente arrancada de sus palmas, exponiendo músculo y hueso. Sangre goteaba constantemente de las heridas, formando charcos en el suelo polvoriento. Su torso, donde la camisa de cuero había cortado en él mientras sostenía su peso combinado, estaba marcado con cortes profundos que sangraban libremente. Sus brazos mostraban abrasiones de donde habían rastreado contra el borde de piedra del pozo. «Tus manos», susurró Clara, horror y gratitud batallando en su voz. «Oh Dios, tus manos». Kuruk giró su cabeza para mirar sus propias manos, como si apenas ahora se diera cuenta completa de daño. Eran peores de lo que había pensado. Sabía, con certeza instintiva de alguien quien había visto muchas heridas, que éstas dejarían cicatrices permanentes. Podría nunca recuperar completo uso de sus manos. Para guerrero, para alguien cuya vida dependía de habilidad de sostener arco, empuñar cuchillo, trepar, luchar, esto era potencialmente devastador. Pero cuando miró a la mujer acostada cerca de él, pálida y demacrada, y claramente al borde de muerte por hambre y deshidratación, pero viva, no sintió arrepentimiento. «Tú viva», dijo simplemente en su español entrecortado. «Manos sanan, vida no regresa». Clara comenzó a llorar entonces, no de dolor o miedo, sino de alivio abrumador y gratitud hacia este extraño que había arriesgado todo, que había literalmente destruido su propio cuerpo para salvarla. «Ni siquiera me conocías», sollozó. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?» Kuruk cerró sus ojos, agotamiento y dolor finalmente superándolo. Pero antes de que inconsciencia lo reclamara, murmuró respuesta que definiría todo lo que vendría después. «Eres hija de alguien, eso es suficiente». Y entonces, su cuerpo finalmente cediendo a trauma que había soportado, Kuruk se desmayó. Clara, apenas más fuerte que él, pero impulsada por necesidad desesperada de ayudar a hombre que la había salvado, se obligó a moverse. Gateó hacia la casa, encontró trapos, agua, cualquier cosa que pudiera usar para tratar sus heridas. Durante las siguientes horas, mientras Sol comenzaba su descenso hacia horizonte, Clara trabajó con manos temblorosas para limpiar y vendar las heridas de Kuruk. Era trabajo crudo, sin entrenamiento médico real, pero hizo lo mejor que pudo. Rasgó su propia ropa limpia para hacer vendajes, usó alcohol que Roberto había guardado para desinfectar las heridas, a pesar de saber que ardería terriblemente, trató las heridas con ungüentos que había hecho de hierbas que crecían silvestres alrededor del rancho. Cuando finalmente terminó, Kuruk estaba completamente vendado, sus manos envueltas en capas gruesas de tela, su torso envuelto donde los cortes habían sido más profundos. Todavía estaba inconsciente, su respiración poco profunda pero constante. Clara se sentó junto a él, mirando su rostro en reposo. Era apache, eso era obvio de sus rasgos, su ropa, su habla entrecortada de español. Todo en su crianza le había enseñado a temer y odiar apaches. Eran el enemigo, los salvajes, los asaltantes que robaban ganado y mataban colonos. Pero este hombre, este supuesto enemigo, había arriesgado su vida para salvarla.
Había destruido sus manos, había soportado agonía que haría que la mayoría de hombres se desmayaran, todo para salvar a alguien que no conocía, alguien de pueblo que su pueblo consideraba enemigo. ¿Quién eres?, susurró Clara, sabiendo que no podía escucharla. ¿Qué tipo de hombre hace esto? No tenía respuesta. Todo lo que sabía era que debía su vida a este extraño, y que ahora era su turno de cuidarlo, de intentar pagar aunque fuera fracción de deuda que nunca podría ser completamente repagada. Esa noche, Clara vigiló sobre Kuruk, manteniendo fuego encendido para calor, mojando sus labios con agua cuando comenzaba a delirar con fiebre, cambiando sus vendajes cuando sangre los empapaba. Estaba exhausta más allá de palabras, su propio cuerpo al borde de colapso después de su calvario de 4 días, pero se negó a dormir. «No morirás», le dijo al hombre inconsciente. «No después de lo que hiciste, no lo permitiré». Era promesa que mantendría sin importar el costo. Porque Clara Sandoval, quien había aprendido a sobrevivir sola en tierra dura, quien había cavado tumba de su propio esposo con sus propias manos, quien había pasado 4 días en fondo de pozo esperando muerte, sabía algo sobre deudas que no podían ser pagadas con dinero o palabras. Algunas deudas solo podían ser pagadas con dedicación absoluta, con cuidado inquebrantable, con negarse a rendirse sin importar cuán difíciles se volvieran las cosas. Y conforme primera luz del amanecer comenzó a iluminar cielo al este, Clara hizo voto silencioso. Cuidaría de este hombre, lo sanaría, y tal vez, en proceso, ambos encontrarían algo que ninguno había esperado encontrar, evidencia de que humanidad podía trascender fronteras de tribu y nación, que compasión no conocía enemigos, que a veces los extraños más improbables podían convertirse en familia, más verdadera que sangre. Los días que siguieron fueron algunos de los más desafiantes de la vida de Clara, y eso decía mucho considerando todo lo que había soportado. Kuruk desarrolló fiebre alta, su cuerpo luchando contra infección inevitable de sus heridas extensas. Deliraba durante largos periodos, hablando en apache que Clara no entendía, gritando a veces con lo que claramente eran memorias de batalla o trauma. Durante estos episodios, Clara hacía lo único que podía, lo mantenía fresco con trapos húmedos, lo forzaba a beber agua mezclada con hierbas que esperaba ayudarían, y permanecía cerca para que cuando recuperara lucidez brevemente, viera rostro amigable en lugar de despertarse solo y confundido. Las heridas de sus manos eran las peores. Clara las limpiaba y revendaba 2 veces al día, cada vez horrorizada nuevamente por extensión del daño. La carne había sido literalmente arrancada en algunos lugares. Podía ver tendones, podía ver hueso en los nudillos. Estas no eran heridas que sanarían rápida o completamente. «Lo siento», susurraba cada vez que tenía que limpiar las heridas, sabiendo que cada toque, por gentil que intentara ser, causaba dolor terrible incluso a través de su estado semiconsciente. «Lo siento mucho». Para el 3er día después del rescate, la fiebre finalmente rompió. Kuruk despertó, realmente despertó, sus ojos enfocando en Clara, quien estaba sentada junto a su jergón improvisado, cambiando sus vendajes una vez más. «Agua», croó, su voz ronca de días de delirio. Clara casi lloró de alivio al escuchar esa palabra simple. «Sí, por supuesto», sostuvo Cantimplora a sus labios, ayudándolo a beber lentamente. Cuando había bebido suficiente, Kuruk se recostó, sus ojos moviéndose alrededor de la habitación pequeña donde estaba, tratando de orientarse. «¿Dónde?» «En mi rancho», explicó Clara. «Después de que me rescataste, ambos colapsamos. Te traje adentro, he estado cuidándote durante 3 días». Kuruk procesó esto, memorias del rescate regresando gradualmente. Intentó sentarse, luego jadeó cuando movimiento envió oleadas de dolor a través de su cuerpo. «No te muevas», ordenó Clara firmemente, presionando gentilmente su hombro de vuelta. «Tus heridas son malas. Necesitas descansar».
Por primera vez, Kuruk pareció realmente darse cuenta del estado de sus manos. Levantó la derecha, estudiando los vendajes gruesos, moviendo experimentalmente sus dedos. El movimiento claramente causaba dolor, pero dedos se movían, aunque rígidamente. Mal, observó con calma notable dadas las circunstancias. Sí, admitió Clara. No había punto en endulzar la verdad. Tus manos, no sé si alguna vez sanarán completamente. Has perdido mucha piel, algunas de las heridas son muy profundas. Kuruk asintió, aceptando esta información sin visible angustia. Pero tú viva, eso vale. Clara sintió lágrimas picando sus ojos nuevamente. No debió valer tanto, arriesgaste demasiado por extraña. No extraña, corrigió Kuruk. Persona necesitando ayuda. Yo tener fuerza a ayudar, entonces yo ayudar. Simple. No es simple, protestó Clara. Destruiste tus manos. Para guerrero, eso es tu vida. Manos sanan, respondió Kuruk. Entonces, con intensidad que hizo que Clara realmente lo mirara, agregó, pero conciencia no sana. Si yo dejar morir cuando pude salvar, eso vivir conmigo siempre. Mejor manos dañadas que alma dañada. Era filosofía que Clara, criada para ver apaches como enemigos sin honor o compasión, encontraba difícil reconciliar con propaganda que había escuchado toda su vida. Aquí estaba hombre quien había demostrado más honor, más compasión, más pura bondad humana que la mayoría de las personas que conocía, incluyendo muchos de su propio pueblo. Te debo mi vida, dijo Clara. Finalmente, no sé cómo alguna vez podría comenzar a pagar esa deuda. No hay deuda, respondió Kuruk. Yo no salvar para crear deuda, yo salvar porque era correcto. Aún así, insistió Clara, ahora eres mi responsabilidad, te cuidaré hasta que estés completamente curado. Y después vaciló, sin estar segura de cómo expresar lo que estaba sintiendo. Después, si quieres quedarte, hay lugar para ti aquí. Rancho necesita trabajo que una persona sola no puede hacer. Y tú, miró sus manos vendadas, tú necesitarás tiempo para recuperar tu fuerza. Kuruk consideró esto. Debía regresar a su banda eventualmente. Su ausencia prolongada causaría preocupación, pero también reconocía que en su estado actual viajar sería peligroso. Necesitaba tiempo para sanar, al menos lo suficiente para viajar con seguridad. Quedar por tiempo, acordó finalmente. Hasta manos mejor. Entonces decidí. Y así comenzó una de las convivencias más inusuales en región, donde apaches y mexicanos rara vez interactuaban, excepto en violencia. Durante las semanas que siguieron, Clara y Kuruk desarrollaron rutina donde ella cuidaba sus heridas y él, conforme recuperaba fuerza, comenzaba a ayudar con tareas alrededor del rancho que podía hacer incluso con manos dañadas. Al principio, no podía hacer mucho. Sus manos estaban demasiado dañadas para sostener herramientas o hacer trabajo físico pesado. Pero podía asesorar, podía enseñar a Clara técnicas que apaches usaban para cosas como rastrear agua subterránea, construir refugios más resistentes al clima, encontrar plantas comestibles en desierto. Tu pozo, dijo una tarde, mientras observaba Clara trabajar en reparar el brocal dañado, necesita mejor construcción. Piedras deben ser asentadas con mortero, no solo apiladas. De otro modo, siempre riesgo de colapso. No tengo mortero, respondió Clara, y no sé cómo hacerlo. Yo enseñar, ofreció Kuruk. Y durante los días siguientes, instruyó a Clara en arte de hacer mortero de arcilla y cal que podía encontrar en cercanías, guiándola a través del proceso, aunque no podía hacer el trabajo él mismo. Conforme pasaban las semanas, algo notable comenzó a suceder. Las heridas de Kuruk sanaban, lentamente pero consistentemente. La piel nueva comenzaba a formarse, aunque Clara sabía que nunca sería piel normal. Habría cicatrices extensas, probablemente pérdida permanente de sensación en algunos dedos, restricción de movimiento que afectaría su agarre para siempre.
Pero más significativo que sanación física, era conexión que estaba creciendo entre ellos. En aislamiento del rancho, lejos de juicios de sus respectivas culturas, Clara y Kuruk comenzaron a conocerse realmente. Descubrió que tenía sentido de humor seco, que disfrutaba escuchando historias que ella contaba sobre su vida con Roberto, que a pesar de ser guerrero quien había visto mucha violencia, valoraba paz por encima de todo. Él descubrió que ella era más fuerte de lo que apariencia física sugería, que tenía tipo de determinación, que venía de sobrevivir, pruebas que romperían personas más débiles, que su risa, cuando finalmente comenzó a reír nuevamente, era sonido que hacía incluso días difíciles sentirse más brillantes. Hablaban durante horas, particularmente en las noches después de que trabajo del día terminaba. Clara mejoró su español. Ella le enseñó más, aunque barreras de idioma nunca desaparecerían completamente. Pero encontraron que comunicación iba más allá de palabras perfectas. Un gesto, una expresión, un tono de voz. Todos estos comunicaban tanto como oraciones completas. En mi pueblo, dijo Kuruk una noche, mientras se sentaban afuera observando estrellas, hay dicho, coraje es fácil en batalla, verdadero coraje es vivir con honor cuando nadie o ve, sreb, a punto comilla. Eso es hermoso, respondió Clara. Tu pueblo es sabio. Tu pueblo también, contraatacó Kuruk. Vi cuando cuidaste mis manos. Podía ver dolor, causaba a ti, ver heridas, limpiar, pero hiciste de todos modos, cada día. Eso es coraje también. No era conversación que habría sido posible semanas atrás, este reconocimiento mutuo de humanidad y mérito. Pero aislamiento, circunstancias compartidas y acto extraordinario que los había unido inicialmente habían creado espacio donde tales entendimientos podían florecer. Para el tercer mes, las manos de Kuruk habían sanado suficiente que podía usar herramientas nuevamente, aunque nunca con destreza que había tenido antes. Sus dedos eran rígidos, su agarre débil comparado con lo que había sido. Pero podía sostener martillo, podía manejar cuerda, podía hacer trabajo físico. Juntos comenzaron a realmente mejorar el rancho. Kuruk, con conocimiento de Apache sobre vida en tierra dura, enseñó a Clara docenas de técnicas de supervivencia, cómo conservar agua más eficientemente, dónde plantar para máxima sombra, cómo leer señales en cielo y tierra que predecían clima, cómo rastrear animales para caza más efectiva. Clara, a cambio, compartió su conocimiento de agricultura, de crianza de animales domésticos, de las maneras específicas que mexicanos habían adaptado técnicas europeas a clima de desierto. Era intercambio de conocimiento, de culturas, que beneficiaba a ambos. Y en proceso, sin darse cuenta completamente hasta que ya había sucedido, se volvieron no solo compañeros de trabajo, sino amigos, y luego algo más. El momento cuando ambos reconocieron que sentimientos habían profundizado más allá de amistad, llegó una tarde cuando Kuruk estaba enseñando a Clara cómo hacer arco tradicional apache. Estaban sentados cerca, sus cabezas inclinadas sobre la madera que él estaba tallando, sus hombros casi tocándose. Así, decía Kuruk, sus manos guiándolas de ella en movimiento correcto para dar forma a la madera. Suave pero firme, escuchar madera. Ella dirá cómo quiere ser moldeada. Clara estaba apenas prestando atención a la lección. Estaba demasiado consciente de cercanía de Kuruk, del calor de su cuerpo, del olor a tierra y salvia que parecía siempre rodearlo. Cuando sus dedos rozaron los de ella, sintió corriente eléctrica atravesarla. Kuruk debe haber sentido algo también, porque se detuvo abruptamente, sus manos todavía cubriendo las de ella. Hubo momento de silencio cargado, donde ninguno se movió, ninguno respiró. Entonces, lentamente Kuruk retiró sus manos. «Lo siento», murmuró. «Yo no debí...» «No», interrumpió Clara, su voz urgente. «No te disculpes. Por favor, no te disculpes.
Sus ojos se encontraron, y en ese momento de conexión visual, ambos entendieron, ambos sabían, ambos sentían. Esto es complicado, dijo Kuruk finalmente, su voz baja. Lo sé, respondió Clara. Tu pueblo, mi pueblo, no entenderían. Lo sé, podría traer problemas, peligro, para ambos. Lo sé. Kuruk alcanzó entonces, su mano marcada por cicatrices, tocando gentilmente la mejilla de Clara. Pero no puedo parar sentir. Ni yo, susurró Clara, cubriendo su mano con la suya, sintiendo las cicatrices bajo sus dedos, cicatrices que existían, porque él había arriesgado todo para salvarla. Se besaron entonces, suave y tentativamente, como si ambos estuvieran conscientes de lo monumental que era este momento, de cómo cruzaban línea que sus respectivas sociedades habían dibujado con sangre y violencia durante generaciones. Cuando se separaron, Kuruk descansó su frente contra la de ella. ¿Qué hacemos?, preguntó. No lo sé, admitió Clara. Solo sé que no quiero que te vayas. Y sé que lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya sentido en mucho tiempo. Yo también, murmuró Kuruk. Cuando sanaste mis manos, cuando cuidaste de mí, vi tu alma, vi bondad, fuerza, belleza, vi persona con quien quiero caminar por vida. Era declaración seria, particularmente en cultura apache, donde tales compromisos no se tomaban a la ligera. Clara entendía peso de sus palabras, pero tu banda objetó. Eventualmente tendrás que regresar. No puedes quedarte aquí para siempre. Entonces, vienes conmigo, respondió Kuruk simplemente. Clara miró a su alrededor del rancho que había sido su hogar, el lugar donde había vivido con Roberto, donde había sobrevivido sola durante 3 años, donde casi había muerto en ese pozo. ¿Podría dejarlo? Podría entrar en un mundo completamente diferente, vivir entre apaches, ser siempre forastera. Miró de vuelta a Kuruk, a este hombre que había destruido sus propias manos para salvarla, quien le había enseñado tanto, quien la miraba ahora con ojos que sostenían todo lo que había sido incapaz de decir con palabras. Sí, dijo, decisión formándose incluso mientras hablaba. Cuando llegue el tiempo, iré contigo. Los meses que siguieron fueron periodo de preparación y ajuste. Kuruk sabía que introducir esposa mexicana a su banda sería desafiante. Necesitaba preparar tanto a Clara como a su pueblo para este encuentro. Le enseñó apache más seriamente ahora, no solo palabras básicas, sino idioma completo. Le contó sobre costumbres de su pueblo, sobre jerarquías sociales, sobre ceremonias y tradiciones que necesitaría entender. Le enseñó habilidades que mujeres apaches poseían, cómo curtir pieles correctamente, cómo tejer cestas según estilo apache, cómo preparar comidas tradicionales. Clara, a cambio, compartió más sobre su propia vida, su cultura, sus esperanzas y miedos. Procesaron juntos el trauma que ambos habían experimentado. Él de niño perdiendo familia, ella de adulta casi muriendo en pozo. Encontraron que experiencias compartidas de supervivencia contra probabilidades imposibles los unían de maneras que parejas ordinarias nunca experimentarían. Para el 6º mes después del rescate, las manos de Kuruk habían sanado tanto como lo harían. Nunca serían lo que fueron antes. Las cicatrices eran extensas, profundas, permanentes. Algunos dedos nunca recuperarían rango completo de movimiento. Su agarre nunca sería tan fuerte como había sido. Pero podía funcionar, podía usar arco, aunque no con precisión que había tenido. Podía sostener cuchillo, podía hacer trabajo físico. No era guerrero que había sido, pero era sobreviviente, adaptándose a nuevas limitaciones, encontrando nuevas fortalezas. Es tiempo, dijo una mañana, mirando hacia montañas donde su banda acampaba. Tiempo de regresar a mi pueblo, y tiempo de llevarte a conocer tu nueva familia. Clara sintió miedo y emoción batallando en su pecho. Esto era lo que habían planeado, lo que habían preparado,
Pero ahora que momento había llegado, realidad de lo que estaba haciendo. La golpeó con fuerza completa. Estaba dejando todo lo que conocía, todo lo familiar, para entrar en mundo que su propia cultura consideraba enemigo. Sería forastera, siempre vista con algo de sospecha. Sus hijos, si los tenían, serían mezclados, perteneciendo completamente a ninguna cultura. Pero cuando miró a Kuruk, cuando vio amor en sus ojos y recordó lo que había sacrificado por ella, supo que tomaría esa elección 1000 veces más. Estoy lista, dijo, tomando su mano marcada por cicatrices en la suya. Vamos a casa. El viaje a campamento de la banda de Kuruk tomó 3 días. Viajaban lentamente, Kuruk mostrando a Clara el paisaje, enseñándole a leer señales en tierra que indicaban agua, comida, peligro. Clara absorbía todo, sabiendo que estas habilidades serían esenciales en su nueva vida. Cuando finalmente llegaron al campamento, ubicado en valle protegido al pie de montañas, fueron recibidos con reacciones mixtas. Los guerreros, en patrulla, los reconocieron a distancia. Palabra de su aproximación, llegando al campamento antes que ellos. Para cuando entraron al círculo de Wickyups, considerable multitud se había reunido. Kuruk podía ver curiosidad, cautela y en algunos rostros desaprobación abierta. El jefe Nantan, hombre quien había criado a Kuruk después de que quedara huérfano, se adelantó. Sus ojos se movieron desde Kuruk a Clara, notando su postura protectora, la manera que sostenía su mano, las cicatrices extensas en las manos de Kuruk. Kuruk, dijo el jefe en apache, has estado ausente muchas lunas, pensamos que habías muerto, y traes mujer mexicana. Kuruk asintió respetuosamente. Jefe Nantan, tengo historia que contar, historia de por qué estuve ausente, de cómo recibí estas cicatrices y de por qué esta mujer está conmigo. El jefe gesticuló hacia el fuego central. Entonces habla. Consejo escuchará tu historia. Y así, frente a su jefe, los ancianos y toda la banda reunida, Kuruk contó la historia completa. Habló de encontrar a Clara en el pozo, de la decisión que había tomado, del rescate que casi lo había matado. Mostró sus manos, las cicatrices que testificaban sobre precio que había pagado. Destruí mis manos para salvarla, concluyó. Y después, cuando estaba indefenso, ella cuidó de mí. Durante meses me sanó, me protegió, me enseñó. Salvamos mutuamente. Y en ese proceso encontramos algo que trasciende las guerras de nuestros pueblos. Encontramos amor, que es más fuerte que odio aprendido. Hubo murmullo entre la multitud. Algunos parecían conmovidos por la historia. Otros parecían escépticos. El jefe Nantan estudió a ambos cuidadosamente. Esta es cosa inusual, dijo, finalmente. Apache y mexicano, nuestros pueblos han estado en guerra desde antes de que nacieras. Hay mucha sangre entre nosotros. Lo sé, respondió Kuruk. Pero también sé esto, si continuamos viendo solo enemigos, nunca veremos humanos. Esta mujer arriesgó su propia recuperación para sanarme. No porque tuviera que hacerlo, porque eligió ver más allá de lo que se le enseñó, ver persona en lugar de enemigo. Nantan miró a Clara, quien se paró con dignidad a pesar de claramente estar aterrada. ¿Hablas nuestra lengua?, preguntó en apache. Clara respondió en apache cuidadoso que Kuruk le había enseñado poco. Aprendo, respeto tu pueblo, quiero aprender más. Y jefe asintió levemente, impresionado de que había hecho esfuerzo de aprender. Entonces se dirigió a la multitud reunida. Aquí es lo que veo, dijo. Veo guerrero quien sacrificó su mayor herramienta, sus manos, para salvar vida. Veo mujer quien salvó a ese guerrero cuando podría haberlo dejado morir. Veo 2 personas quienes eligieron compasión sobre odio. Eso es algo que merece respeto, no condena. Hizo pausa, dejando que sus palabras se asentaran. La mujer puede quedarse, puede aprender nuestros caminos,
puede convertirse en parte de nuestra banda. Pero su voz se endureció. Será vigilada, será probada. Tendrá que demostrar que merece lugar entre nosotros. ¿Aceptas esto? Clara, entendiendo suficiente para captar el significado esencial, asintió. Acepto, respondió en apache. Trabajar duro, aprender, ganar lugar. Y así fue como Clara, quien había casi muerto en fondo de pozo en su propio rancho, se convirtió en miembro de Banda Apache. No fue fácil. Los primeros meses fueron desafiantes conforme aprendía idioma más completamente, conforme se adaptaba a costumbres completamente diferentes, conforme ganaba lentamente aceptación de mujeres de la banda, quienes inicialmente la vieron con sospecha. Pero Clara era sobreviviente. Había sobrevivido quedando viuda, había sobrevivido viviendo sola, había sobrevivido 4 días en pozo. Estos desafíos, aunque difíciles, eran manejables en comparación, y tenía a Kuruk a su lado, su presencia constante, su apoyo inquebrantable. Juntos navegaron desafíos de 2 culturas, uniéndose en una pareja. Años después, cuando tuvieron hijos propios, niños quien hablaban tanto español como apache, quien conocían historias de ambas culturas, Clara a menudo pensaba sobre ese día en el pozo, sobre cómo lo que había parecido fin de su vida había sido realmente comienzo de algo más rico y profundo de lo que podría haber imaginado. ¿Alguna vez arrepientes?, le preguntó a Kuruk una noche, una pregunta que había hecho muchas veces a lo largo de los años. Y como siempre, Kuruk levantó sus manos marcadas por cicatrices, estudiándolas en luz del fuego. Estas cicatrices cuentan historia, dijo. Historia de día cuando elegí compasión sobre cautela. Historia de cómo arriesgué todo por extraña. Y esa historia trajo a ti en mi vida. Trajo a nuestros hijos. No, apretó sus manos en puños tanto como cicatrices permitían. Nunca arrepentimientos. Solo gratitud por fuerza para hacer lo correcto cuando importaba. Clara tomó sus manos marcadas por cicatrices en las suyas, sus dedos trazando las líneas de tejido cicatrizado que nunca desaparecería. Eres hombre más valiente que conozco, dijo. No por tu fuerza en batalla, aunque sé que eras guerrero feroz, sino por tu coraje en ver enemigo y elegir ver humano en su lugar. Y en ese momento, sentados juntos en Wiccup, que habían construido juntos, rodeados por familia que habían creado juntos, ambos entendieron profunda verdad, que el verdadero coraje no es de falta de miedo, sino de amor más fuerte que el miedo, que las mejores decisiones a menudo son las que son más difíciles, y que a veces salvar vida de alguien significa arriesgar todo, incluyendo las mismas manos que usas para hacerlo, porque al final, como Kuruk había dicho ese día en el pozo, las manos sanan, pero conciencia de dejar morir a alguien cuando podrías haber salvado nunca sana, y la vida construida sobre fundación de sacrificio mutuo y compasión vale cualquier precio, incluso precio de destruir tus propias manos.